Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ha llegado un enjambre de palabras, el podcast dedicado a la lectura de textos indispensables que nos ayudan a ubicarnos un poco mejor en este mundo sin sentido. Sean todos bienvenidos y gracias por su atención. Las mujeres, cualquiera que sea su número, son una minoría, definible como estado o subconjunto, pero solo crean si hacen posible un devenir que no es propiedad suya, en el que ellas mismas deben entrar, un devenir mujer que concierne al hombre en su totalidad, al conjunto de hombres y mujeres, y lo mismo sucede con las lenguas menores. No son simplemente sublenguas, idiolectos o dialectos, sino agentes potenciales para hacer entrar la lengua mayor en un devenir minoritario de todas sus dimensiones, de todos sus elementos. Así pues, habrá que distinguir lenguas menores, la lengua mayor, y el devenir menor de la lengua mayor. Por supuesto, las minorías son estados objetivamente definibles, estados de lengua, de etnia, de sexo, con sus territorialidades de gueto, pero también deben ser consideradas como gérmenes, cristales de devenir, que solo son válidos si desencadenan movimientos incontrolados y desterritorializaciones de la medida o de la mayoría. Por eso Pasolini mostraba que lo esencial, precisamente en el discurso directo, indirecto, libre, no estaba en la lengua A ni en una lengua B, sino en una lengua X, que no es otra que la lengua A, deviniendo realmente una lengua B. 35. Sobre el doble aspecto de las lenguas menores, pobreza, crisis, sobrecarga, variación, nos remitiremos a cierto número de análisis ejemplares. Prefacio de Overy et Capitel. L'expérience hierética, la experiencia hierética. Hay una figura universal de la conciencia minoritaria, como devenir de todo el mundo, y es ese devenir el que es creación. Pero no se consigue adquiriendo la mayoría. Esta figura es precisamente la variación continua, como una amplitud que no cesa de desbordar por exceso y por defecto el umbral representativo del patrón mayoritario. Erigiendo la figura de una conciencia universal minoritaria, no se dirige a potencias de devenir que pertenecen a otro dominio que el del poder y la dominación. La variación continua constituye el devenir minoritario de todo el mundo por oposición al hecho mayoritario de alguien. El devenir minoritario como figura universal de la conciencia se llama autonomía. Por supuesto, no se deviene revolucionario utilizando una lengua menor como dialecto, haciendo regionalismo o gueto, utilizando muchos elementos de minoría, conectándolos, conjugándolos. Se inventa un devenir específico autónomo imprevisto. 36. El manifiesto de Cliff Sturridge a propósito de la lengua de Quebec en Change. El mito de la lengua subversiva, como si fuera suficiente con un estado de minoría para tener una posición revolucionaria. La eterna pregunta. Esa concepción mecanicista tiene que ver con una concepción populista de la lengua, no porque un individuo hable la lengua de la clase obrera tiene necesariamente las posiciones de esa clase. La tesis según la cual el joual posee una fuerza subversiva contracultural es perfectamente idealista. Sí, el modo mayor y el modo menor son dos tratamientos de la lengua. Uno consiste en extraer constantes y el otro en ponerlas en variación continua, pero en la medida en que la consigna es una variable de enunciación que efectúa la condición de la lengua y define el uso de los elementos según uno u otro tratamiento, no queda más remedio que volver a la consigna como el único metalenguaje capaz de dar cuenta de esa doble dirección, de ese doble tratamiento de las variables. Si el problema de las funciones del lenguaje está generalmente mal planteado, es porque se deja de lado esa variable, consigna que se atribuye todas las posibles funciones. Conforme a las indicaciones de Canetti, podemos partir de la situación pragmática siguiente. La consigna es sentencia de muerte, siempre implica este tipo de sentencia, incluso si es muy suave, si ha devenido simbólica, iniciática, temporal, etc. La consigna aporta una muerte directa al que recibe la orden, no viene una muerte eventual, sino obedece a una muerte que él mismo debe infligir, propagar. Una orden del padre a su hijo, harás esto, no harás aquello, es inseparable de la pequeña sentencia de muerte que el hijo experimenta en un punto de su persona. Muerte, muerte, tal es el único juicio, y lo que convierte el juicio en un sistema.
veredicto. Pero la consigna también es otra cosa, inseparablemente ligada a ella, como un grito de alarma o un mensaje de fuga. Sería muy simple decir que la fuga es una relación contra la consigna, reacción contra la consigna. Más bien está incluida en ella, es un agenciamiento complejo, como su otra cara, su otra componente. Canet invoca con razón el rugir del león, que anuncia a un tiempo la fuga y la muerte. La consigna tiene dos tonos. El profeta recibe las consignas tanto emprendiendo la huida como deseando la muerte. El profetismo judío ha unido el deseo de estar muerto y el impulso de huida a la consigna divina. Pues bien, si consideramos el primer aspecto de la consigna, es decir, la muerte como el expresado del enunciado, vemos muy bien que corresponde a las exigencias precedentes. Por más que la muerte se esfuerce en concernir esencialmente a los cuerpos, en atribuirse a los cuerpos, en realidad debe a su inmediatez, a su instantaneidad, el carácter auténtico de una transformación incorporal. Lo que precede y lo que le sigue puede ser un largo sistema de acciones y pasiones, un lento trabajo de los cuerpos. En sí misma, la muerte no es acción ni pasión, sino puro acto, pura transformación que la enunciación une con un enunciado, sentencia. Este hombre está muerto, tú ya estás muerto cuando recibes la consigna. En efecto, la muerte en todas partes, como esta frontera infranqueable, ideal, que separa los cuerpos, sus formas y sus estados, y como la condición, incluso iniciática, incluso simbólica, por la que un sujeto debe pasar para cambiar de forma o de estado. En ese sentido, Canetti habla de las enantimorfosis, un régimen que remite a un amo inmutable e hierático, que siempre legisla mediante constantes, que prohíbe o limita estrictamente la metamorfosis, que fija a las figuras en entornos definidos y estables, que opone a las formas de dos en dos, que para pasar una a otra impone la muerte a los sujetos. Un cuerpo siempre se separa y se distingue de otro por algo incorporal. En tanto que es el límite de un cuerpo, la figura es el atributo no corporal que lo limita. En tanto que es el límite de un cuerpo, la figura es el atributo no corporal que lo limita y acaba. La figura es la muerte. Por una muerte, un cuerpo se acaba no solo en tiempo, sino en espacio, y sus líneas rodean un contorno. Así como hay tiempos muertos, también hay espacios muertos. La repetición de la enantimorfosis conduce a una reducción del mundo. Las previsiones sociales de metamorfosis quizás sean las más importantes de todas. La muerte es lo que se interpone entre las clases, la más estricta de todas las fronteras. En un régimen de este tipo, todo nuevo cuerpo exige la creación de una forma oponible, así como la formación de sujetos distintos. La muerte es la transformación general incorporal que se atribuye a todos los cuerpos desde el punto de vista y sus formas y sus sustancias. Por ejemplo, el cuerpo del partido no se separará sin una operación de enantimorfosis y sin la formación de nuevos militantes que suponen la eliminación de su primera generación. No hay, pues, dos tipos de lengua, sino dos tratamientos posibles de una misma lengua. Unas veces se trata las variables para extraer de ellas constantes y relaciones constantes, otras para ponerlas en estado de variación continua. Nosotros a veces hemos cometido la equivocación de hacer como si las constantes existieran al lado de las variaciones, constantes lingüísticas al lado de variaciones de enunciación. Lo hacíamos únicamente por comodidad de exposición. Es evidente que las constantes están sacadas de las propias variables. Los universales no tienen más existencia en sí en la lingüística que en la economía, y siempre se deducen de una universalización o de una uniformización que tienen por objeto las variables. Constante no se opone a variable. Es un tratamiento de variable que se opone al otro tratamiento, al de variación continua. Las llamadas reglas obligatorias corresponden al primer tratamiento, mientras que las reglas facultativas conciben a la construcción de un continuum de variación. Es más, cierto número de categorías o distinciones no pueden ser invocadas, no son aplicables ni objetables, puesto que ya suponen el primer tratamiento y están totalmente subordinadas a la búsqueda de las constantes. Por ejemplo, la lengua, en tanto que se opone a la palabra, a la sincronía, a la diacronía, la competence, a la performance,
los rasgos distintivos a los rasgos no distintivos o secundariamente distintivos, pues los rasgos no distintivos, pragmáticos, estilísticos, prosódicos, no solo son variables omnipresentes que se distinguen de la presencia o de la ausencia de una constante, elementos sobresalientes y suprasegmentarios que se distinguen de los elementos segmentarios lineales. Sus mismas características los capacitan para poner todos los elementos de la lengua en estado de variación continua. Por ejemplo, la acción del tono sobre los fonemas, del acento sobre los morfemas, de la entonación sobre la sintaxis, no son pues rasgos secundarios, sino otro tratamiento de la lengua, que ya no depende de las categorías procedentes, mayor y menor. No cualifican dos lenguas, sino dos usos o funciones de la lengua. El bilingüismo sin duda tiene un valor ejemplar, pero una vez más, por simple comodidad. Sin duda en el Imperio Austrohúngaro el checo es la lengua menor con relación al alemán, pero el alemán de Praga funciona ya como lengua potencialmente menor con relación a la de Viena o el de Berlín, y Kafka, judío checo que escribe en alemán, somete el alemán a un tratamiento creador de lengua menor, construyendo un continuum de variación, ajustando todas las variables para a la vez limitar las constantes y extender las variaciones, hacer tartamudear la lengua, hacerla piar, desplegar tensores en toda la lengua, incluso escrita, y obtener de ella gritos, chillidos, alturas, duraciones, timbres, acentos, intensidades. A menudo se han señalado dos tendencias conjuntas de las llamadas lenguas menores, un empobrecimiento, una degradación de las formas sintácticas o léxicas, pero al mismo tiempo una curiosa proliferación de efectos cambiantes, un gusto por la sobrecarga y la paráfrasis. Esto es aplicable tanto al alemán de Praga como al Black English o al quebecois. Ahora bien, salvo raras excepciones, la interpretación de los lingüistas ha sido más bien malévola al invocar una pobreza y una preciosidad consustanciales. De hecho, la pretendida pobreza es una restricción de las constantes y la sobrecarga una extensión de las variaciones para desplegar un continuum que arrastra todos los componentes. Esa pobreza no es una carencia, sino un vacío o una elipse que hace que rodee una constante sin comprometerse con ella, que se la aborde por encima o por debajo sin instalarse en ella, y esa sobrecarga no es una figura simbólica, es una paráfrasis cambiante que habla de la presencia localizada de un discurso indirecto en el seno de todo enunciado. En ambos casos asistimos a un rechazo de las referencias, de la disolución de las formas constantes en beneficio de las diferencias de dinámica, y cuanto más entra una lengua a este estado, más próxima está no solo de una notación musical, sino de una propia música. Sustraer y poner una en variación, suprimir y poner en variación es una sola y misma operación. Las lenguas menores no se caracterizarían por una pobreza y una sobrecarga con relación a una lengua mayor o estándar. Hay una sobriedad y una variación que son como un tratamiento menor de la lengua estándar, un devenir menor de la lengua mayor. El problema no es el de una discusión entre lengua mayor y lengua menor, sino el de un devenir. La cuestión no es reterritorializarse en un dialecto o en una patois, sino desterritorializar la lengua mayor. Los negros americanos no oponen el black al English, sino que hacen con el americano, que es su propia lengua, un black English. Las lenguas menores no existen en sí mismas, solo existen con relación a una lengua mayor, también son investiments de esa lengua para que devenga menor. Cada una debe encontrar la lengua menor, dialecto, o más bien idiolecto, a partir de la cual convertirá en menor su propia lengua mayor. Tal es la fuerza de los autores llamados, entre comillas, menores, y que son los más grandes, los únicos verdaderamente grandes. Tener que conquistar su propia lengua, es decir, alcanzar esa sobriedad en el uso de la lengua mayor que les permite ponerle en estado de variación continua, lo contrario de un regionalismo. Uno es bilingüe o multilingüe en su propia lengua, conquistar la lengua mayor para trazar en ellas lenguas menores todavía desconocidas, utilizar la lengua menor para hacer huir la lengua mayor. Un autor menor es aquel que es extranjero en su propia lengua, si es bastardo, si se vive como bastardo, no es por combinación o mezcla de lenguas, sino más bien por sustracción y variación de la suya, a fuerzas de desplegar en ellas tensores. La noción de minoría, con sus referencias musicales, literarias, lingüísticas, pero también jurídicas, políticas, es una noción muy compleja. Minoría, mayoría no solo se ponen de forma cuantitativa. Mayor implica una constante de expresión o de contenido como un metro patrón con relación al cual se evalúa. Supongamos que la constante o el patrón sean hombre, blanco, macho, adulto, urbano, hablando una lengua estándar europeo heterosexual,
cualquiera, el Ulises de Joyce o de Ezra Pound. Es evidente que el hombre tiene la mayoría, incluso si es menos numeroso que los mosquitos, los niños, las mujeres, los negros, los campesinos, los homosexuales, etc. Y la tiene porque aparecen dos veces, una vez en la constante, otra en la variable de la que se extrae la constante. La mayoría supone un estado de poder y de dominación, y no a la inversa. Supone el metropatrón y no a la inversa. Incluso el marxismo ha introducido casi siempre la hegemonía desde el punto de vista del obrero nacional, cualificado, macho, y de más de 35 años. Cualquier determinación distinta de la constante será pues considerada como minoritaria por naturaleza y cualquiera que sea su número, es decir, será considerada como un subsistema o como fuera del sistema. Se ve con toda claridad en todas las operaciones electorales u otras en las que se os da a elegir, a condición de que vuestra elección sea conforme a los límites de la constante. No tenéis que elegir un cambio de sociedad, pero en este punto todo se invierte, pues la mayoría, a la medida en que está analíticamente comprendida en el patrón abstracto, nunca es nadie, siempre es alguien, mientras que la minoría es el devenir de todo el mundo, su devenir potencial en tanto que se desvía del modelo. Hay un hecho mayoritario, pero es el hecho analítico de alguien que se opone al devenir minoritario de todo el mundo. Por eso hay que distinguir lo mayoritario como sistema homogéneo y constante, las minorías como subsistemas y lo minoritario como devenir potencial y creado y creativo. El problema nunca es adquirir la mayoría, incluso instaurado en nueva constante, no hay devenir mayoritario. Mayoría nunca es un devenir, el devenir siempre es minoritario.